Estamos en esta tercera ponencia. Jesús Ángel Agustín, autor, formador, investigador y artista plástico, autor de la tecnología de la consciencia de C3, Libertad y radiestesia taoísta. Tiene publicados más de 7 libros especializados en radiestesia, entre los que destacan, por decir alguno, el libro El péndulo hebreo, el árbol de la vida y, como no, el virus pH, que mañana tendré el placer de explicaros en la ponencia. Es codirector del Salón Internacional del Péndulo, del primer I Ching Congreso Internacional y de este congreso. Y hoy Jesús Ángel Agustín nos va a hablar de la felicidad y el péndulo hebreo. Cuando quieras. Muy bien, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por vuestra participación en el congreso y también a todos nuestros compañeros ponentes. Y nada, vamos a hablar de la felicidad. ¿De acuerdo? Es un tema que surgió de manera casi espontánea. Marta me va a compartir el documento, que yo desde aquí no puedo hacerlo, y empezaremos a desarrollar lo que es la ponencia de la felicidad. ¿Sí? Veremos que, sobre todo, la felicidad, a mi modo de ver, consiste en estar satisfechos con el momento presente, aunque quizás las cosas puedan ir mejor, a pesar de ello, pues estar satisfechos. Muy bien. Pues estamos en el final, vamos hacia adelante. Ahí, perfecto. Eso es. Muy bien, la felicidad y el péndulo hebreo. Muy bien. Pues muchas gracias, como decía, por estar aquí. Vamos a pasar a la segunda y os voy a explicar la historia del porqué de esta felicidad, ¿no? Esta imagen bucólica es de un país que se llama Bután y es el primer país en el mundo en el cual lo que hacen es calcular cuál es la felicidad bruta. Es decir, al igual que calculan lo que es el Producto Interior Bruto, lo que hacen es calcular la felicidad bruta del país y también la felicidad bruta de cada uno de los individuos, ¿de acuerdo? Eso en relación con una serie de variables lo que hacen es calcular cuál es mi grado de felicidad, ¿no? Entonces, la lectura de un artículo en una revista me inspiró a poder, pues, hoy compartir una mirada, una teoría acerca de la felicidad y cómo el péndulo hebreo pues pudiera facilitar esto, ¿no? El encontrarnos feliz en la mayoría de los casos y en el mayor tiempo posible. Pues si me puedes pasar, por favor, la siguiente. La gran pregunta es, ¿yo soy feliz? Y esto, pues, habría que responderse cada uno de ellos, ¿no? Pero antes que nada, yo creo que lo que habría que hacer sería estudiar qué significa ser feliz, ¿no? Que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pues habitualmente nosotros en la Escuela de Flores Blancas lo que hacemos es sobre todo estudiar la etimología, el origen de las palabras, porque nos van a dar mucha información sobre aquellos conceptos que queremos desarrollar, ¿no? Y la etimología de felicidad, como digo, el origen de la palabra se sitúa en el latín felix y esta palabra latina, felix, tiene 3 significados. Uno es fortunatus, que tiene que ver con colmado de suerte, una gran fortuna. Beatus, que hace referencia a estar bien dotado de bienes, y Felix Felicis, que significa fértil o fecundo. Puede llevar a considerar, como digo, la felicidad, pues la suerte, la gran dotación de bienes y también la capacidad creativa, lo fértil que puede ser uno, ¿no? Pero si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos que quizás conozcamos gentes que teniendo las 3 cosas, la fortuna, pues los bienes y la creatividad, sin embargo, todavía podríamos decir que quizás no sean felices, ¿no? Y entonces, esto nos llevó a plantearnos qué ocurre si esta definición etimológicamente, que es muy interesante siempre, pero no encaja en hechos prácticos, ¿qué es lo que tiene que suceder para ser feliz, ¿no? Pues si te pones la siguiente, por favor. Muy bien, pues vemos.
Creo que me había quedado silenciado, ¿verdad? Bien, pues decía lo siguiente. Decía que aparte de la etimología, del origen de la palabra del latín, también los filósofos tienen diferentes miradas con respecto a lo que es la felicidad, ¿no? Entonces, hay conceptos filosóficos acerca de la felicidad que son muy interesantes, pero que tampoco me satisfacen plenamente. Y entonces lo que hice fue pues, dar una explicación que creo que es una teoría y que vamos a compartir. Por favor, la siguiente. Pues un modelo de felicidad basado en la satisfacción personal. Y esto para mí es súper importante, es la satisfacción personal. A pesar de las circunstancias, poder lograr una satisfacción personal va a hacer que yo me sienta feliz. Y esto es el inicio de esta teoría. Por favor, la siguiente. Y ello implica necesariamente un desarrollo de la consciencia. Y cuando hablamos de consciencia, a mi modo de ver, lo que nos está hablando es de la capacidad de percepción de la realidad. Cuanto mayor sea nuestra consciencia, mayor capacidad tendremos de darnos cuenta de que hay una serie de variables que nos están influenciando. ¿De acuerdo? Esto me resulta muy interesante porque veremos que no estamos solos en el mundo y que interaccionamos con muchas realidades, ¿no? Adelante, por favor. Como digo, la consciencia es la capacidad de percepción de la realidad, ¿de acuerdo? Como decía, pues cuanto más consciente, cuanto más ampliamos la consciencia, mayor será la capacidad de percibir que hay influencias externas y también influencias propias que no son propias y que van a, de alguna manera, marcar mi posición existencial en el mundo. Por favor, la siguiente. Bien, pues esto. Desarrollo de la teoría de la felicidad a través de la satisfacción personal. Muy bien. Ahora sí vamos a ver, por favor, la siguiente. Dentro de lo que son los conceptos del péndulo obrero y también, en cierta medida, de lo que es el árbol de la vida, pues cuestiones que nos pueden ser de gran utilidad, ¿no? Desde el trabajo con péndulo obrero es muy interesante, a mi modo de ver, trabajar con el árbol de la vida, porque desde nuestra mirada significa una proyección a nivel energética de mi realidad en el momento presente, ¿no? Por ejemplo, nos gusta mucho, sobre todo por comodidad, trabajar con chakras, pero a mi modo de ver, el árbol de la vida nos va a representar más en cuanto a que está pues, enraizado en lo que es la tradición cabalística y del hebreo, ¿no? Nosotros que trabajamos con letras hebreas, pues creo que lo propio sería poder trabajar con el árbol de la vida, ¿no? En esta diapositiva lo que tenemos pues, son las 10 esferas del árbol de la vida y entonces cada una de ellas corresponde a un área de la vida que lo ideal para estar en estado de felicidad, ¿no? sería lograr que todas ellas estuvieran equilibradas. Lo que ocurre es que vamos a centrarnos en 3 esferas en particular, para ser en Hot, en Tiferi y Chesed, ¿de acuerdo? Y veremos por qué. Pásame por favor a la siguiente. Pues bien, decíamos que nos centraremos en estas tres porque tienen que ver sobre todo con la forma en la que yo voy a orientar aquellas cosas que me suceden en la vida. Y eso que al final de esa gestión que yo voy a hacer va a resultar mi grado de satisfacción y por tanto mi grado de felicidad, ¿sí? Yo partiría de la esfera número 8 de Hot porque es el lugar en el cual gestionamos el primer conflicto. La vida, por supuesto que lo sabéis todos, ¿no? Está llena de situaciones que pueden ser conflictivas o pueden ser más bien livianas dependiendo de nuestra actitud ante ellas, ¿no? Y la esfera número 8, Hot, que correspondería como patrón fundamental el principio de verdad, pues nos va a permitir de alguna manera la posibilidad de orientar las situaciones de una forma más diplomática o bien mucho más tosca, como iremos viendo, ¿no? Y esa gestión va a estar influida, por supuesto, por la propia esfera, por la situación energética de esta esfera, que puede estar en equilibrio o bien desequilibrado por exceso o por defecto. Y luego también la esfera número 4, Chesed, que tiene que ver con la misericordia y la bondad, ¿de acuerdo? Estas 2 esferas que se sitúan, pues, cada una de ellas en las 2 columnas, la número 8, Hot, se sitúa en la esfera de la rigidez,
del rigor, de la severidad, ¿no? Y sin embargo, la esfera número 4 se sitúa pues, en el lado de lo expansivo, de lo afectivo, pues como digo, van a ser muy importantes a la hora de gestionar los acontecimientos, ¿no? Y sin embargo, la esfera número 6 va a recoger el resultado final de esta gestión. La esfera número 6 se sitúa en el pilar del centro y entonces va a resultar, de alguna manera, va a significar el resultado, como digo, de esta gestión de las dos esferas fundamentales. La 8, que es por momentos el primer impacto, la 4 va a ser el segundo y finalmente el tercer impacto, la gestión de él, va a resultar de los dos impactos iniciales, tanto del 8 como del 4. Por favor, la siguiente. Gracias, muy bien. Pues como digo, la esfera número 8, HOT, denominada inteligencia perfecta y nos impulsa a pensar de manera justa y precisa. La columna izquierda tiene que ver con las limitaciones, ¿no? Si miramos de nuevo el árbol de la vida, veríamos que el árbol de la vida se sitúa las esferas número 3, Binah, la 5, Zebura y la 8, Hod, en la columna de la izquierda que tiene que ver con las limitaciones. La capacidad para poner límites y para gestionar mi capacidad de certeza, de convicción, ¿no? Entonces, esta esfera en equilibrio nos impulsa a pensar de manera justa y precisa sobre los incidentes que nos van aconteciendo, ¿no? Por favor, la siguiente. La número 4, la esfera número 4, Chesed, bondad, misericordia, es denominado el sendero de la inteligencia de la mediación y es la justa misericordia a través de la visión amorosa, ¿no? La columna de la derecha, gobernado por Pomban, Chesed y Netzah, nos habla de la capacidad de afecto, de la capacidad de acercarnos, de expandirnos a los demás, ¿no? Por contra, la de la izquierda lo que hacemos es la restricción, las limitaciones, ¿no? Pues en el caso de la columna de la derecha lo que hacemos es expandirnos a los demás, ¿no? Por eso decíamos que de la gestión de la esfera 8 y de la 4 va a resultar este resultado final que tiene que ver con la satisfacción personal y la felicidad. Por favor, la siguiente. La esfera número 6, Tiferí, nos habla de la belleza y de la armonía y corresponde al sendero de la inteligencia, de la influencia separatoria, la capacidad para ver las armonías y los ritmos del mundo, ¿de acuerdo? Justamente la esfera número 6, Tiferí, lo que hace es tomar el resultado de la gestión de las diferentes fuerzas presentes en el árbol de la vida, ¿de acuerdo? De allí que, como digo, depende de cómo yo haya sorteado este conflicto, pues voy a tener un grado de satisfacción a otro. Por favor, la siguiente. Bien, pues aquí vemos de nuevo el árbol de la vida y como decíamos, ¿no? hay una columna que es restricción, otra que es expansiva y justo en el centro pues tiene que ver con el pilar del centro que es la armonización entre estas dos columnas, ¿no? Una por expansión, otra por contención y se sitúan en las esferas del medio. Las esferas del medio, a mi modo de ver, tiene que ver con la espiritualidad encarnada, ¿no? Si vemos la esfera número 1 que es Keter y la número 10 que es Malkut, pues es de alguna manera la espiritualización de la materia, porque la 1 representaría el grado máximo de espiritualización, la número 6 correspondería a lo que es el alma, la número 9, a mi modo de ver, tiene que ver con la mente subconsciente y la número 10 corresponde a Malkut, a la acción en el mundo y al cuerpo físico. Por tanto, si hacemos una dinámica de estas tres esferas que yo nombraba antes, ¿no? La número 8, ¿verdad? Que es pues la capacidad de discernir qué es lo que voy a decir yo. Ya veremos si utilizo un lenguaje diplomático o bien un lenguaje agresivo. Y la gestión de mis emociones, representadas por la esfera número 4, voy a tener un resultado a nivel del alma y que este alma lo va a expresar a través de la esfera número 9, condicionando a lo que es la mente subconsciente y finalmente se va a expresar en la esfera número 10 de una manera evidente, a través de la somatización de la gestión de este resultado, a través de Malkut, que como digo es la representación de lo más material dentro de mi árbol de la vida. Por favor, la siguiente. Sí, Jesús, perdona que te interrumpa.
hay una persona que nos pregunta, dice, es decir, que en el árbol a través de Hot debemos comenzar con un cambio mental para poder recibir las energías de misericordia de Gesed. Correcto. La gestión de la mente, como decíamos en la número 8, nos va a determinar sobre todo la actitud ante la vida, ante el acontecimiento como ahora veremos, ¿de acuerdo? Entonces, la actitud, de alguna manera, va a ser fundamental para luego determinar también cuál va a ser mi componente emocional, ¿de acuerdo? Hay que decir lo siguiente, que como decíamos en la esfera número 1, empieza todo, que es la parte espiritual. A partir de aquí va a descender a la esfera número 2 la energía, al número 3 va a pasar por la esfera número 0, va a ir a 4, Segura, la 5 quiero decir, la 6 Tiferi, y así se van a conectar todas hasta expresarse en la número 10, donde se va a hacer evidente cualquier comportamiento. Por eso es tan importante la número 8, porque la actitud va a generar una gestión de las emociones, ¿de acuerdo? Y entonces hay que tener presente y la capacidad de poder armonizar la esfera número 8 para que mi respuesta al acontecimiento sea el más adecuado para mí y también para las otras personas que interaccionan, ¿sí? Del mismo modo que ahora cuando hemos empezado la ponencia, pues hemos tenido dificultades técnicas. La esfera número 8 hemos procurado que estuviera bien armonizada para no ponernos más nerviosos todavía, ¿no? Eso sería la idea. Ahora lo iremos desarrollando. No sé si ha quedado claro. Perfecto. Gracias. Pues bien, muy bien, gracias. Como decíamos, la número 8 va a determinar gran parte de lo que me va a suceder, ¿no? Y entonces sería, en cualquier situación, sea la que sea interpersonal, es decir, con otra persona, o sea una situación técnica, como es el caso, o cualquier otra, la esfera número 8, el grado de armonía, va a determinar la primera de las activaciones de cómo voy a gestionar yo mi energía y la energía con la cual yo me he encontrado, ¿de acuerdo? Como decía antes, mi respuesta inicial a través de mi actitud y mi pensamiento puede ser favorable a que yo lo pueda gestionar de manera diplomática y sea pues tranquilo ante el acontecimiento, o bien justo todo lo contrario, ¿no? Y eso, el grado de armonía de la esfera número 8 me lo va a determinar, ¿sí? Pasamos, por favor. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la activación de la esfera número 4 de Hot, que corresponde a la bondad y la misericordia. Y este es el lugar donde emerge la paciencia, la paz y el servicio de manera ordenada y gentil. Quiere decir que inicialmente yo puedo tener una gestión de la actitud y del pensamiento pues de una manera o de otra. Como decía antes, puedo responder de manera diplomática o bien puedo responder de manera activa y precipitada y seguramente con dureza de la situación, ¿no? Pero luego tengo una segunda activación que, como digo, es la esfera número 4 de Chesed, la cual a mí se me ofrece, yo mismo me ofrezco la oportunidad de gestionar ese impulso inicialmente que ha pasado por la mente, ahora ya a nivel emocional, y lo puedo gestionar pacientemente, serenamente o bien todo lo contrario, ¿de acuerdo? Muy bien. Adelante, por favor, presidente. Y la tercera, como decíamos al principio, ¿no? Decíamos que la esfera número 6, que corresponde a Tiferi, que es la belleza y la armonía, pues va a representar el grado de satisfacción personal de acuerdo con la gestión que yo he efectuado de la esfera número 4 y de la número 6, ¿sí? De Hot y Chesed, ¿de acuerdo? Entonces, he dicho la 4, quería decir la 8 y la 4, ¿de acuerdo? El resultado final de esta gestión va a recaer en la esfera número 6 y, por tanto, se produce una activación. Y esta es la parte quizás más interesante porque es el momento en el cual yo hago una valoración del grado de satisfacción con la situación en la cual yo me he encontrado, ¿sí? Y esto es muy importante porque me puede hacer pensar si tenía que haber tenido una mejor respuesta y, por tanto, pues seguramente hubiera tenido que utilizar, ser más condescendiente, utilizar la diplomacia para resolver el conflicto. Y esto, como digo, no solo hacia los conflictos exteriores, sino también el conflicto conmigo mismo, porque nos tiene que hacer pensar de que toda situación que generamos como experiencia en la vida
de alguna manera ha sido generado por nosotros mismos. Por favor, la siguiente. Sí, perdona, Jesús. Hay una pregunta, dice, ¿qué etiquetas Sí. del péndulo hebreo recomiendas para trabajar en estas 3 sefitot? Sí, pues estas etiquetas que tomamos hoy como ejemplo han sido aportadas para todos los participantes en el PDF de materiales que se han incluido por parte de la gente que presenta, de los ponentes, ¿de acuerdo? O sea que estas etiquetas las van a tener allí en el PDF, lo pueden descargar e imprimir. Y ahora explicaremos de qué manera se va a proceder a hacer las armonizaciones y tal, ¿sí? Vale. Muy bien, pues aquí tenemos como lo que es el árbol de nuevo, ¿no? Tenemos un árbol total, pero que como decía antes, es muy importante que esté armonizado en su totalidad y la mayor parte del tiempo, pero hay como componentes muy importantes a la hora de desarrollar la felicidad, que sería la esfera número 8, que es el primer impacto en el cual nosotros decidimos cómo, entre comillas, decidimos, porque hay personas que quizás les pueda costar más decidir cuál es la actitud que quieren tomar con respecto al momento en el cual se encuentran, ¿no? Y vemos que el primer impacto se produce en la esfera 8, el segundo se produce en la esfera 4 y finalmente el resultado de la gestión en la esfera número 6, ¿no? que nos va a dar lugar a un resultado de satisfacción. ¿Sí? Pásame, por favor, la siguiente. Vale, pues aquí representamos la satisfacción personal, significa, a mi modo de ver, el grado de felicidad, ¿no? Después, ahora veremos, después de esta exposición, podremos calcular cuál es el grado de satisfacción, porque de alguna manera la esfera número 6, Ciferí, lo que hace es condensar la calidad de la gestión de la energía en el árbol de la vida a través de las 10 esferas, pero en particular, en este caso, que tiene que ver con la felicidad, pues con la 8 y la 4. ¿Y por qué digo la 8 y la 4? Porque todo acontecimiento que se sitúa en la vida nos va a depender de la parte de la actitud y el pensamiento y de la emoción. Entonces, sí que es cierto que el árbol de la vida en su totalidad nos va a marcar una energía singular, pero esa misma energía singular, nosotros estamos sujetos de poderla valorar. Esta valoración la haremos desde la esfera número 8. De allí que sean tan importantes la esfera número 8 inicialmente, porque es el primer impacto que yo puedo hacer acerca de mi energía que estoy generando en mi árbol de la vida, y luego hacer una valoración emocional de ella, ¿de acuerdo? Por tanto, de primeras, de entrada, es muy, muy importante que la esfera número 8 esté armonizada. ¿Sí? Muy bien. Adelante, por favor. La última y gran pregunta es ¿cuál es mi grado de satisfacción? Y este grado de satisfacción pues va a generar, si me pasas la siguiente, el grado de felicidad, porque ambos están íntimamente ligados. Grado de satisfacción ante mi vida, grado de felicidad. Y no solo ante la vida, porque esto sería de alguna manera toda una valoración de muchas áreas de la vida, sino que de las diferentes áreas de la vida yo puedo tener también un grado de satisfacción con respecto a ello y por tanto un grado de felicidad en cada una de ellas, ¿no? Muy bien, pues pásame a la siguiente. Muchas gracias. Pues perfecto. Si me dejamos de compartir la pantalla y así podemos hacer una muestra de trabajo con las esferas y tal. Muy bien, pues en el tema del manejo con péndulo hebreo, y lo que es el árbol de la vida y en particular en estas esferas, nosotros lo que solemos trabajar es con este tipo de gráfico, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hacemos es calibrar cuál es el grado, cuál es el estado en el cual se encuentran las diferentes esferas y en particular estas que hemos citado, ¿de acuerdo? Y para ello lo que podemos hacer es trabajar con un péndulo auxiliar. Yo activaría el sistema energético, me colocaría sobre la vertical de la esfera número 8 y le daría la información, diría captar información energética, esfera número 8, en el momento en el cual lo tengas me dices que sí, me está marcando que sí, y lo voy a expresar aquí, en este gráfico.
Pues de pronto en este gráfico está marcando un valor de más 50 y voy a verificar si es así. Aquí ahora se encuentra un valor de más 50. Me dice que sí, con este valor de más 50 me está hablando de que la esfera número 8 es muy contundente, muy exigente con uno mismo. ¿De acuerdo? Podría hacer lo mismo con respecto a la esfera número 4, captar información energética. Esfera número 4, en el momento en el cual lo tengas, me dices que sí, me dice que sí. Y voy a dar la orden de expresar información energética de Cheshire. Y también me está marcando un valor inicial de más 20. Voy a verificar que es así. Aquí ahora la esfera número 4 se encuentra un valor de más 20. Me dice que sí. Bien. En el caso de la esfera número 4, al igual que la esfera número 8, estaba en exceso. Y en este caso también me está diciendo que esta parte bondadosa también está proyectada, está en exceso, en cierta medida. ¿Qué ocurre? Porque en principio nos puede parecer bien que la esfera número 4, que tiene que ver con la bondad y la misericordia, esté en valor de exceso, ¿no? Ahí hay un inconveniente, debiera estar también en estado de armonía, de equilibrio, porque cuando está en exceso también me está dando un valor que es condescendiente con la situación y eso me hace, de alguna manera, permitir que el otro pilar pueda, de alguna manera, estar debilitado. ¿De acuerdo? Porque imaginemos el caso de una madre con un niño que tenga la esfera número 4 en exceso. Pues, ¿qué ocurriría? Pues que sería condescendiente con el niño y que no le pondría los límites que son necesarios, ¿no? Si bien es cierto que los límites, como decíamos, corresponde al pilar de la izquierda, el hecho de que esté desequilibrado por exceso, pues va a dar lugar a un conflicto. Bien, pues ahora lo que haríamos sería utilizar el péndulo hebreo, en este caso, ranuras hacia abajo y proyectaríamos la información. Iríamos con la etiqueta correspondiente, que es la que está en el PDF, en el caso de la número 8, hot, nos colocamos sobre ella en la vertical y haremos que en sentido horario. Muy bien, pintamos péndulo, retiramos etiqueta y haremos lo mismo en la esfera número 4. Vamos a armonizar la situación actual con respecto a este tema. Me coloco la vertical y hago girar en sentido horario durante mínimo 30 segundos. Muy bien, limpiamos péndulo, retiramos etiqueta y vamos a hacer una valoración de nuevo de la esfera número 8, captar información energética, esfera número 8. En el momento que me dices que sí, me marca que sí. Y vamos a verificar cuál es el estado aquí y ahora, esfera número 8. Marca en equilibrio. Vamos a comprobar aquí ahora la esfera número 8 se encuentra en equilibrio. Me dice que sí. Vamos a captar información energética, esfera número 4. En el momento que lo tengas me dices que sí. Y vamos a proyectar información. Expresar información. Aquí ahora la esfera número 4 se encuentra en equilibrio, me dice que sí. Y vamos a ver cómo se encuentra la esfera número 6, Tiferí, captar información energética de estado de Tiferí aquí y ahora. Expresar información energética. Y aquí, en este caso, Tiferí nos está marcando menos 10. Aquí ahora Tiferí se encuentra en menos 10. Me dice que sí. Bien. ¿Qué ocurre? Pues hemos hecho a nivel general, no hemos concretado en particular bien el tema, pero sí que es cierto que, como decíamos, en el árbol de la vida coinciden diferentes esferas, ¿de acuerdo? Y por tanto, pudiera ser que alguna de ellas estuviera desequilibrada y que afectara a tiempo real en la Tiferí, en la número 6, ¿de acuerdo?
Bien, esta es una forma de trabajar que es a mi modo de ver, la tradicional de péndulo hebreo, pero nosotros podemos trabajar, creo que la gran mayoría de personas ya lo sabemos, ¿no? Podríamos trabajar directamente con la etiqueta y aplicarla directamente sobre el chakra 4, que desde Flores Blancas entendemos que el chakra 4 va a distribuir la información a las chakras superiores e inferiores. Por tanto, puedo tomar la información de Hod, la esfera número 8, proyectarla sobre el chakra 4, dejármela sentir, como es el caso, seguramente lo que haga es cambiar la respiración por la nueva información y a partir de aquí me estoy armonizando. Si decíamos que la esfera número 8 tiene que ver con la gestión correcta de la actitud y del pensamiento, ¿no? Conforme yo me lo aplique voy a sentir una sensación de paz, sobre todo de serenidad mental. Me la puedo dejar sentir el tiempo que yo necesite y es muy probable que sienta un pulso sobre la etiqueta, ¿verdad? Bien, pues lo mismo podría hacer con la número 4, con Yesen, y me armonizaré todo lo que tiene que ver con las emociones, con la calidad que yo pueda ofrecer a la humanidad desde un punto de vista amoroso y también sereno, de paz y tranquilidad. Bien sabemos que si yo estoy bien, todo está bien, por tanto es tan importante estar bien armonizado con el árbol de la vida, con las esferas que lo componen, porque al final lo que hacen es que van a influir en la esfera número 6, en Tiferí, y finalmente nos va a dar una sensación de vivir a través de, pues, especialmente de la triada, de la esfera número 8, 7 y 9, y finalmente voy a expresarlo de manera somática a nivel físico y de manera evidente en la esfera número 10 en Malkut, eso que decimos que somatizamos, ¿no? Del mismo modo que cada vez que yo coloco una de estas etiquetas estoy recordando lo que sería el arquetipo que maneja cada uno de estas esferas, ¿no? Me estoy armonizando porque de alguna manera estoy dando la información original de estas esferas, ¿no? Y eso hace que recobren la paz, que se armonicen. Muy bien, pues podría hacer lo propio con Tiferi, con la número 6, esfera número 6, me coloco en el chakra 4. Como decía antes, desde el chakra 4 distribuimos a los chakras superiores y a los chakras inferiores. Muy bien, pues en cada una de las estaciones que nos encontramos en la vida, como decía, desde este modelo de teoría de la felicidad, una parte muy importante la va a tener la esfera número 8, que va a ser el primer impacto, y yo desde esa posición, desde esa conciencia que de alguna manera debemos cultivar, me voy a hacer consciente de que actúan diferentes informaciones que están condicionándome, pero que yo soy capaz de alguna manera de gestionarlas, ¿de acuerdo? Y decidir, como decía, si voy a tomar una actitud diplomática o bien voy a tomar una actitud seguramente violenta o represiva con respecto a ella, ¿no? Y luego se me ofrece, a través del segundo impacto, una posibilidad de gestionar emocional ese primer impacto y finalmente, desde la esfera número 6, pues la síntesis de esta gestión de la energía. Sí. ¿Cuestiones? No. Alejandra te felicita la ponencia, dice que muy interesante, te felicita. Gracias. Y estamos todos ahí como vibrando en esa energía que nos has transmitido, ¿no? De la felicidad y... Muy interesante. No hay preguntas. Claro, lo importante es eso, ¿no? A mi modo de ver, desde la teoría que yo proponía, es esto, es la síntesis del grado de satisfacción es igual al grado de felicidad. Perdón. Y nada, pues a partir de aquí, sí. Si queréis... Hay preguntas, un momentito. ¿Con qué frecuencia se usan estas tres etiquetas? Muy interesante. Pues mira, a mi modo de ver, cada momento de nuestra vida hay un impacto, ¿verdad? Y entonces sería bueno cuando consideramos, ¿no? Hay una parte también que, a mi modo de ver, las cosas son muy importantes, que es creo que la compañera Simón antes lo ha comentado, que es el desarrollo de la propia persona. Es decir, podemos utilizar recursos como es el péndulo hebreo, entre otras tecnologías, pero creo que la parte fundamental del propio ser tiene que ser estimulada, ¿no?
Y quiero decir que en cualquier situación nos vamos a encontrar con ejercicios para el desarrollo de la consciencia, ¿no? Que decíamos que el primer impacto, que reside en la esfera número 8, va a desarrollar la consciencia de qué está ocurriendo y cómo yo puedo gestionarla, ¿no? Por tanto, si en el día a día nos vamos a encontrar con muchas posibilidades de ejercitar esta consciencia, en aquel momento en el cual se nos haga más difícil, sería el mejor momento para utilizar la herramienta, a mi modo de ver, ¿no? Y con esto quiero decir que impactos menores que no nos afectan tanto a nivel energético, quizás podamos estimularnos nosotros mismos para tratar, como digo, de gestionar la actitud, gestionar el pensamiento y las emociones. Y sobre todo ver el grado de satisfacción que esto genera, ¿no? Porque cada vez que yo resuelvo con éxito un impacto emocional, un impacto inicial, pues el grado de felicidad aumenta, que es lo que queríamos a través de la teoría de la felicidad. Sí. Creo que tenemos otra pregunta. Bien. Sí. Estas etiquetas las podemos usar luego de una limpieza, luego de crecimientos, luego de etiquetas de crecimiento personal. Claro. E incluso dependiendo de cuál es el estado en el cual viene mi cliente, pudiéramos empezar por ellas, porque lo importante sobre todo es corregir la actitud ante el acontecimiento, ¿no? Imaginaos, antes se ha escuchado en el Congreso el caso de magias o mal de ojo, que viene la persona muy impactada por ello, pues la utilización de la etiqueta correspondiente a HOT, de momento, va a hacer que su actitud cambie de manera considerable. Y luego la esfera número 4, a nivel emocional, va a ser una recuperación. Y finalmente va a hacer que, desde la posición de la esfera número 6, haya recuperado esa capacidad de poder que tenemos todos, que eventualmente tenemos la sensación de perderla, pero no es cierto, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Pues tú dirás. Pues pienso que tienes a todos los del Congreso pensando de cómo utilizarlas, cómo introducirlas en la dinámica, porque nos abre todo un abanico impresionante de nuevo trabajo y cómo enfocar sobre todo tanto las consultas como el tratamiento con uno mismo, ¿no? El enfoque de cómo puedo mejorar mi estado, mi actitud, ¿no? Ante cualquier situación. Creo que tenemos otra. A ver. Bueno, muchísimas gracias. Maravillosa. Creo que nos has dado como un camino aún por descubrir, ¿no? Aún por indagar y por aprender. Creo que, bueno, si hay alguna pregunta, si tal cual, preguntan, a ver, me las aplicaré. Bendiciones. Nada, agradece mucho que hayas compartido esta sabiduría con todos nosotros y nada, y pienso que... Pues muchas gracias a todos los participantes y a todos los ponentes y a seguir así de Sí, bueno, me pregunta entusiasmados. Muchas una... gracias y ser todos muy felices. Sí, sí. Me pregunta, la última pregunta, Jesús. Dice, perdona. Ay, se me fue. Un momento, ¿eh? ¿Se testea todas las esferas? Bueno, idealmente sí, sería estupendo porque, como hemos visto, nosotros podemos armonizar la esfera número 8 y la número 4 en este ejemplo que hemos hecho, y sin embargo hemos obtenido que había un periodo de desequilibrio en la esfera número 6, por tanto, lo ideal sería poder armonizar todas las esferas, porque me va a dar una integridad total, ¿no? Sin embargo, hemos hecho un testaje así improvisado acerca del acontecimiento que hemos tenido problemas técnicos, ¿no? Que he llevado a mí, lo he evocado en mi mente y hemos armonizado con respecto al tema la situación actual. Hemos podido detectar que había un desequilibrio en la esfera número 8 por exceso y al igual que había un desequilibrio por exceso en la esfera número 4. Y finalmente, por la gestión energética de todo el árbol, ha dado un valor, creo recordar, de -10 en la esfera número 6. Por tanto,
sería muy interesante el poder armonizar el resto de esferas para tener un resultado final, un grado de satisfacción adecuado, porque esto va a dar lugar a un estado de felicidad adecuado, claro. ¿Sí? Un momentito. Tenemos, creo... Un momento, ¿eh? Aquí, mientras tanto, uno se está trabajando Sí. el grado de felicidad. Venga, Jesús dice, nos hemos quedado un poco abrumados de esa información de alma. Necesitamos más. Dice, los serifots restantes para la plenitud espiritual. Mil gracias. ¿Cómo hacemos para retener esa felicidad conseguida mayor tiempo posible? Pues a mi modo de ver, la clave está en trabajar con la esfera número 8, que, como decía, tiene que ver con la actitud y los pensamientos, porque es el primer impacto en el cual recibimos ante cualquier noticia. El primer impacto se sucede a nivel mental. ¿Qué es lo que yo, de qué manera voy a orientar este impacto en mi sistema energético, ¿no? Y entonces el hecho de, si queremos hacer una previsión de armonización de la esfera número 8, sería estupendo para que cada vez que se suceden, como decía, muchos impactos en nuestro día a día, estemos armonizados y podamos dar lo mejor de nosotros, porque pudiéramos entender que, como decía antes, es un ejercicio el encontrarnos con cierta dificultad, porque este ejercicio nos va a permitir ampliar nuestra consciencia y sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Yo veo, siempre lo he dicho, que los obstáculos es la oportunidad de crecer como persona. Eso no significa que yo esté llamando a los obstáculos, sino que en un momento dado, cuando uno tiene un obstáculo, le va a permitir crecer como persona, ¿no? Y decíamos que la armonización general del árbol me va a dar lugar a recuperar el poder que eventualmente lo perdemos. Y lo perdemos sobre todo por la esfera número 8, porque mi actitud ante mí mismo pudiera ser debilitada. Es decir, yo me percibo a mí mismo débil. Y esto no es porque sea así, sino que justamente la esfera número 8 está debilitada y tiene una visión distorsionada de quién soy. Por eso yo diría que partamos de la esfera número 8 en equilibrio y también la 4, por supuesto. Preguntan si hay que preguntar cómo se encuentra Malkut al final. Bueno, Malkut, justamente a mi modo de ver, es la esfera que mayor percepción tenemos nosotros sobre ella, porque nos está representando y manifestando mi estado energético. Es decir, si yo me encuentro descansado, me encuentro a gusto conmigo mismo, esto significa que la gestión del árbol de la vida lo estoy realizando muy bien, porque ahí hay una expresión total, ¿no? Sí, lo pudiera hacer, claro que sí. Yo apostaría más por las 6, por diferir, porque es a nivel general qué es lo que cómo estoy yo gestionando el grado de satisfacción y el grado de felicidad. Porque nos podemos dar el caso de personas que están muy enfermas, incluso a punto de morir, y que nos puede dar un valor muy desequilibrado en Malkut. Sin embargo, me puede dar un valor importante, es decir, bien armonizado, en la esfera número 6. Y eso va a significar que la persona, a pesar de que va a morir o que tiene una salud muy, muy mala, sin embargo es feliz. Y esto es muy interesante, porque de nuevo me lleva a la esfera número 8, que es la actitud ante la vida. Maravilloso, ¿verdad? Si yo soy capaz de armonizar la esfera número 8, a pesar de que las condiciones sean muy negativas, yo puedo ser feliz. Y esto es muy importante, a mi modo de ver. O sea que podemos ser felices en cualquier situación, sea buena o sea mala. Pues esto es lo que yo pienso, es una teoría y creo que es muy interesante. Nosotros tenemos grandes ejemplos, al igual que decíamos que había un ejemplo en el cual personas afortunadas, creativas y bendecidas, no son felices. También hay personas que son muy desgraciadas, seguramente en lo material, a todos niveles, es decir, en la salud y quizás en la economía, etc. Sin embargo, tienen un alto grado de felicidad. Entonces, dependerá de la actitud, esfera número 8. La gestión de las emociones, esfera número 4. O sea, que es muy interesante a mi modo de ver. O sea, que seamos felices. Sí, sí. Se nos abre todo un paradigma nuevo, ¿no? De la actitud de la vida. Se me ocurren un par de anécdotas que no explicaré. Explicaremos en otro formato más personal.
Bueno, pues pienso que ya no hay más preguntas. Nos has dejado, como siempre, maravillados ante tanta sabiduría y tantas formas de trabajar con el péndulo hebreo y el árbol de la vida. O sea que también te felicito. Así da gusto conversar contigo, Marta. Muchas gracias por todo. Muy bien. Pues lo Por mi dejamos. parte, agradecerles a todas la presencia, muchísimas gracias y nada, quedamos a vuestra disposición. Una de las cosas que a nosotros nos hace felices, en particular a mí me hace feliz, pues es atender a las necesidades de las personas. O sea que desde aquí nos ponemos a vuestra disposición en la medida de lo posible para ayudar en lo que haga falta. Muchas gracias. Gracias a ti, Jesús.